por manejar los controles desde el otro lado. Así que muchas No. gracias. Bueno, bienvenidos a todos los que se sumaron a la capacitación. Es mi objetivo, el que puedan llevarse una herramienta de este tiempo que vamos a compartir juntos, ¿sí? Una herramienta en cuanto a lo que es conocer este tipo de protecciones en particular, saber cómo se instalan, cuáles son las particularidades que tenemos que tener en cuenta con respecto a los circuitos eléctricos, a las condiciones. Bueno, vamos a ver de que hay que recaudar bastante información para poder aplicar un correcto dimensionamiento, ¿no es cierto?, de las protecciones que tenemos que utilizar. Así que, bueno, sin demorarme más, eh, Soledad ya me presentó en base a lo que es mi nombre, Walter Carril, como especialista de productos, de todos los productos DIN, ¿sí? Podemos decir todos los equipos que se alojan con formato DIN en un riel, partiendo de lo que son interruptores termomagnéticos, diferenciales. Bueno, es un portfolio muy grande, toda la parte de comando, señalización, y dentro de estas protecciones están los descargadores de sobretensión de formato IS, ¿sí? Así que, bueno, esa es mi función como soporte técnico, dando charlas, asistiendo a los clientes en las consultas que puedan llegar a surgir. Y también como nexo institucional, con instituciones como la EA, ¿sí? Donde participamos desde ABB en distintas comisiones de estudio, de norma, bueno, con el IRAN, ¿no es cierto? O las instituciones certificadoras TV, donde nosotros tenemos certificados nuestros productos bajo seguridad eléctrica, y otras instituciones que tienen que ver con, bueno, como por ejemplo AIERIC o otras instituciones que son instituciones que nuclean a los instaladores a lo largo y ancho del país. Y todo esto, o otros foros como el Foro Nacional de Seguridad Eléctrica, porque desde ABAB nos parece muy importante y por eso se invierten recursos y bueno, el tiempo también de las personas que trabajamos en esta empresa para generar conciencia, ¿sí? Generar conciencia del tipo de protecciones que tenemos que tener en los circuitos terminales, que son los que entran en convivencia con las personas y más precisamente con personas que quizás no están capacitadas para saber cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto?, del paso de la corriente por su cuerpo. Entonces, bueno, desde ahí también nos relacionamos a nivel institucional. Y todo esto no lo estoy comentando para desplegar un currículum, sino porque, bueno, como siempre digo, ¿no? En este tipo de charlas se da la particularidad de que podemos tener un ida y vuelta. Eso es lo bueno bueno, de tener un chat para hacer preguntas, para hacer consultas, de poder conocer quién está del otro lado con respecto a los productos o soluciones, ¿no es cierto? En este caso, bueno, como dije al principio, para todos estos productos de Realdin, ustedes van a saber de que hay una persona, se llama Walter Carril, está del otro lado, al final de la presentación van a tener mis datos, ¿sí? Para poder enviarme un WhatsApp, un correo electrónico, entonces es parte del objetivo de brindar este tipo de capacitaciones, poder generar un vínculo, ¿sí? Poder generar un canal de comunicación, no solamente que sea meramente esta capacitación, la información que se puedan llevar en esta oportunidad, sino que podamos estar en contacto habitualmente en el momento que ustedes lo necesiten, ¿sí? Bueno, ahora yendo de lleno al foco que hoy nos convocó, que son los descargadores de sobretensión, ¿sí? Los OBR, los llamamos nosotros en ABB, quizás algunos los conocen como DPS o SPD, ¿sí? Estamos hablando de los descargadores atmosféricos. Surgen en un principio preguntas, ¿no? De por qué yo tengo que utilizar este tipo de protecciones en un tablero o, en definitiva, para lo que es la instalación eléctrica, ¿no? Bueno, por estas respuestas podemos decir es de ese por qué, que es porque nos van a allanar el camino en cuanto a no tener pérdida de productividad, de ingresos, ¿sí? El daño de reputación de una empresa o de un servicio que yo estoy brindando.
en definitiva, esto va a estar atado, ¿sí?, a no perder dinero, ¿sí?, no perder tiempo, todo digamos que va hacia la misma respuesta, que es: yo voy a utilizar los descargadores de sobretensión para no tener una pérdida más grande de dinero, ¿sí? Y es el porqué de que empezamos a utilizar hasta este tipo de protecciones que antes las veíamos en un ámbito industrial, ¿sí? Bueno, acá lo vemos reflejado en un meme, ¿no? Que puede ser gracioso, pero que refleja la realidad. O sea, ¿por qué voy a poner un descargador de sobretensiones en la instalación? Porque no quiero que se queme esa placa de una PC industrial, de un PLC, para un ámbito industrial, ¿no? Que no se queme la placa de una máquina donde la inversión es muy grande. Estamos hablando que cualquier máquina de una industria puede estar en los $50.000, $100.000. Hay máquinas que cuestan $1.000.000, ¿no? Pero no solamente en el ámbito industrial. Esto lo podemos replicar hoy en día en un ámbito residencial también, ¿no? Porque el costo de los electrodomésticos que tenemos en nuestras casas, que dicho sea de paso, cada vez son más los electrodomésticos que utilizamos, es elevado. Entonces, eso es lo que hace que nosotros necesitemos este tipo de protecciones en nuestros tableros, ¿sí? Poder proteger la electrónica de todos estos artefactos o equipos que tenemos, tanto en un ámbito industrial como en un ámbito comercial, podríamos decir, e incluso hoy en día en un ámbito residencial. Bueno, yendo a la parte normativa, ¿sí?, que tiene que ver con lo que son las descargas atmosféricas, vamos a encontrar una normativa que es la 62305/1, que nos despliega un esquema de riesgos, ¿sí? Porque en esto también tenemos que ser conscientes de que no solamente podemos perder un valor económico de algo que se quema, por decirlo de una forma sencilla. También tenemos el riesgo de que se pierda una vida humana, ¿no? Con lo que es la descarga de un rayo. Entonces, en un principio, esta normativa nos va a dar un esquema de riesgos para yo poder identificar en qué lugar estoy. ¿Sí? Si voy a estar protegiendo la vida de una persona, donde quizás tenga que poner pararrayos, ¿sí? Bueno, sistemas internos o, como decíamos, la pérdida de un valor económico. En esta normativa vamos a poder ver en detalle ese esquema. Hablando de sobretensiones, tenemos que hacer una división, ¿sí? Porque, y es importante saber de que no todas las sobretensiones que se pueden generar en una instalación son las mismas. Acá tenemos que saber de que existen sobretensiones transitorias, que son las que vamos a asociar con la descarga de un rayo, ¿sí? Una sobretensión de origen atmosférico, y sobretensiones temporales, que son estas sobretensiones que tienen un rango de impacto mucho menor, ¿sí?, pero que tienen la particularidad de propagarse en el tiempo. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Qué diferencia hay entre las transitorias y las temporales? Las transitorias son esas descargas muy grandes, como por ejemplo el impacto de un rayo, donde el tiempo de impacto es muy corto a su vez, ¿sí? Es muy pequeño. Y en contrapartida, la sobretensión temporal es una sobretensión mucho más pequeña, pero que se mantiene y se prolonga en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por qué tengo que saber esto? Porque si yo estoy apuntando a dar una protección a la instalación ante una sobretensión temporal, el DPS o el SPD no es la protección que yo estoy buscando, porque no está preparada para tener esa sobretensión, por más que sea mucho más pequeña, pero que se mantiene en el tiempo. En ese caso, yo lo que puedo utilizar es una de las variantes, ¿no? Acá entramos en un universo donde hay varios equipamientos para este tipo de sobretensiones, que son las permanentes, pero una de las variantes sería adicionar una bobina de disparo al interruptor termomagnético, ¿sí? Este tipo de bobina sí puede manejar esas sobretensiones que se mantienen en el tiempo. Entonces, hay que hacer esta discriminación para saber de que el descargador de sobretensiones no me va a cubrir todos los tipos de sobretensiones que yo puedo llegar a tener en una instalación, ¿sí? Bueno, a saber sobre esto, sobre las sobretensiones transitorias, también tenemos, más que nada en ámbitos industriales, distintos
tipos de sobretensiones transitorias, ¿sí? Porque unas son las más potentes, que son las que puedo llegar a recibir a través de un rayo, ¿sí? Pero hay otro tipo de sobretensiones que se pueden generar en un ámbito industrial, como por ejemplo las internas, ¿sí? Que tienen que ver con el manejo de cargas grandes en una industria, ¿sí? Y bueno, que muchas veces en ese ámbito son más frecuentes inclusive que la descarga de un rayo, ¿sí? Cuando les estoy diciendo de que la sobretensión transitoria es un impacto muy grande que sucede en un tiempo muy corto, tenemos esta referencia para poder dimensionar lo que estoy diciendo, ¿sí? Tengamos en cuenta que un interruptor termomagnético, la descarga que se recibe en el momento de un cortocircuito, eh, se maneja en el orden de los milisegundos, aproximadamente en los 3 milisegundos. Ahora, la descarga que se recibe en el impacto de un rayo a un protector de sobretensiones de tipo DPS, estamos hablando que se recibe y se elimina, ¿sí? O en realidad se efectúa la descarga que se utiliza en el orden de los nanosegundos. O sea, ahí estamos hablando de que es una billonésima parte de un segundo. Por eso decimos de que es muy corta, es muy corto ese tiempo de impacto con una descarga muy grande, ¿sí? Otro tema a tener en cuenta con respecto a lo que es cuando yo quiero implementar una protección de descargadores de sobretensión, es saber en qué lugar geográfico estoy ubicado. ¿Y por qué es importante esto? Porque este tipo de protecciones está atada directamente a la cantidad, o sea, a la probabilidad que tengo de tormentas eléctricas, ¿no es cierto? La cantidad de tormentas eléctricas por año que hay en la zona geográfica en la que yo quiero poner esta protección. Acá tenemos lo que se llama el mapa isoceráunico, ¿no? En este caso de Argentina, donde puedo ver, por ejemplo, de que el riesgo para todo lo que es el sur de nuestro país es mucho más bajo que para lo que es el norte, ¿sí? Y esto, bueno, cuando uno empieza a recorrer el país, tengo la suerte de poder hacerlo con esta función que cumplo, dando charlas en distintos lugares, uno a través de la relación con las personas con las que conversan este tipo de charlas, lo puede corroborar, ¿sí? Es mucho más habitual que la gente del norte de nuestro país esté acostumbrada a utilizar este tipo de protecciones, no tanto así en el sur de nuestro país. Ahora, ¿esto quiere decir de que en el sur no se utilizan DPS, que no se utilizan descargadores de sobretensión? No, no necesariamente, ¿sí? Porque lo que estamos hablando acá, aparte de la cantidad de tormentas por año, esta escala de riesgo, también lo que me dice es el tipo de descargador que tengo que utilizar, ¿sí? Ahí estamos viendo que cuando yo tengo un riesgo bajo, puedo utilizar un descargador de 20 kA, si es riesgo medio voy a estar en el orden de los 40, si es el riesgo es muy elevado, ya voy a apuntar a otro tipo de descargadores. Entonces, no necesariamente el leer el índice seráunico del lugar geográfico me va a decir si tengo que poner o no DPS, sino que me va a decir qué tipo de DPS también tengo que utilizar, ¿sí? Hay que tener los dos criterios. Además, adicionalmente, esto es un comentario, ¿no? Este tipo de mapas, por lo general, esta información no se suele actualizar muy habitualmente. Entonces, sabemos que podríamos decir en los últimos 5 años, esto fue variando mucho también, ¿sí? Y lo mismo lo podemos corroborar cuando uno habla con las personas de distintas regiones, ¿no es cierto? Esto que decíamos, el riesgo en el sur es mucho menor. Sí, sigue siendo menor. Ahora, la cantidad de tormentas por año también en los últimos años fue aumentando mucho también. O sea, el impacto climático hace que esto sea dinámico, que vaya cambiando todo el tiempo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos a hablar de la forma en la que impactan las descargas sobre este tipo de protecciones, ¿sí? Y acá vamos a utilizar el concepto de lo que es, muchas veces se relaciona, ¿no? La corriente, para poder graficar el paso de la corriente en un conductor, a veces se lo relaciona con el fluido del agua sobre una cañería, ¿no? Bueno, acá vamos a utilizar también este concepto de lo que es el agua en lo que sería el impacto de una ola, ¿sí?
sobre lo que sería el descargador. O sea, es una ola que es muy grande en un principio, sí, y si esa ola es grande, va a impactar a todos los equipamientos. Estamos hablando del impacto de un rayo, el orden de los 200 kiloamperes, ¿no es cierto? Va a impactar a todos los equipamientos, desde un motor hasta algo que tiene una electrónica muy sensible, como puede ser un tomógrafo, ¿no? Lo que vemos en pantalla. Ahora, ¿por qué hacemos esta graficación, este gráfico de cómo impacta una sobrecarga en una instalación? Asociándolo a los descargadores, ¿no? Porque los descargadores tienen la particularidad de frenar esa ola, pero siempre va a pasar una tensión residual. No sé si llegan a ver mi puntero, pero ven que en la parte de abajo, lo que quiere decir esto es que esta barrera que yo pongo, que es el descargador de sobretensión, va a evitar de que la ola impacte sobre los equipamientos que yo tenga instalados en la casa o en la industria o el centro comercial, pero siempre va a pasar una tensión residual, ¿sí? Y es por eso que este tipo de equipos, bueno, ya vamos a ir a la parte donde vamos a hablar netamente de la instalación, pero si alguno está en tema y en algún momento los instaló, vas a ver de que sí o sí tengo que darle una conexión a tierra. Y justamente esa conexión a tierra es porque siempre va a pasar un excedente. El remanente de tensión siempre va a pasar. Acá es donde entra el concepto de que haya distintos descargadores de sobretensión. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy aplacando esa ola, lo que puedo hacer es que el OBR siguiente maneje una tensión residual, o sea, lo que pase sea mucho más chico que en el primer caso. Y lo mismo en el tercero, ¿no? Entonces, acá aparece este concepto de que haya descargadores de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿sí? Por esto de que voy a aplicar en muchos casos un esquema en cascada de protección de descargadores de sobretensión, ¿sí? Esto que veíamos recién. Entonces, el siguiente siempre va a manejar una tensión remanente mucho más chica que la anterior, ¿sí? Bueno, ¿esto a qué apunta? Lo que estamos hablando como tensión residual. De que esa tensión residual va a impactar a la instalación, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante ahora en este caso, ya sabiendo de que tengo distintos descargadores de sobretensión? ¿Qué es importante saber? ¿A qué equipo yo quiero proteger? Porque en ese caso yo necesito saber cuál es la tensión máxima admisible de la placa o la electrónica de ese equipo que yo estoy queriendo proteger, ¿sí? Acá lo vemos de otra manera, esto de las diferencias que tiene un tipo 1, un tipo 2, un tipo 3. Es lo que estaba comentando recién, ¿no? El tipo 1 obviamente va a tener una capacidad de descarga muy grande, pero también va a ser más grande la tensión residual que pase. A su vez, el tipo 2 o el tipo 3 no pueden recibir esa capacidad de descarga muy elevada, pero va a ser más reducida la tensión residual que dejen pasar, ¿sí? Ahí surge esto del esquema en cascada. Acá lo vemos de otra forma, ¿no es cierto? Fíjense esto de que en una primera instancia, si estoy hablando de un tablero principal, un TGBT, ¿sí? Vamos a aplicar seguramente un tipo 1, porque es a donde va a entrar la descarga plena, ¿sí? de ese rayo o de esa maniobra en un ámbito industrial. Pero ¿qué pasa? Ese tipo 1 va a tener una tensión residual del orden de los 2500 volts. No todos los equipos que yo quiera proteger van a soportar esos 2500 volts. Entonces, ahí vamos a lo que sería un tablero secundario con un tipo 2. Bueno, ya el tipo 2 va a poder manejar hasta el orden de los 1500 volts, 1,5, ¿no? Kilovolt, que es lo que pueden resistir, podría decirle, la mayoría de los equipos electrónicos, pero no todos tampoco. Entonces, ahí entra en juego para lo que sería, se dice habitualmente en el ámbito industrial, a pie de máquina, ¿sí? El tablero que está en la máquina, o si estamos hablando de un ámbito residencial, ¿sí? Donde lo que yo voy a querer proteger son electrodomésticos, ya ahí vamos a tener el tipo 3, que me deja un rango de 800 volt, lo cual en todos los casos me va a dar protección, ¿sí? Entonces es esto. La categoría de protección de los equipos es distinta según el punto en la red donde se encuentren y según la tensión de impulso
que resista ese equipo electrónico que yo estoy queriendo proteger. Esto es importante tenerlo en cuenta y poder asimilarlo, ¿no es cierto? Bueno, acá lo vemos de otra forma, esto que decíamos, el tipo 1 va a estar más ligado al TGBT, ¿sí? A la industria, al tablero principal. El tipo 2 seguramente lo voy a poner en un tablero terciario de su distribución y el tipo 2 más 3 va a estar en ese pie de máquina, el tablero que está al lado de la máquina, o en un ámbito residencial, domiciliario. Acá es otra forma de ver lo mismo que estábamos explicando, ¿no? Ahora vayamos a lo que es la tecnología con la que están fabricados los descargadores de sobretensión. Saber cómo funcionan los descargadores. Bueno, en esta primera instancia, el tipo 1, habitualmente en el pasado, podría decir, porque ya cada vez se utiliza menos este tipo de tecnología, pero es importante saber cómo eran, manejaban esta primera tecnología de tipo gaseoso. ¿Qué es lo que vemos en un descargador de tipo gaseoso? Bueno, el principio de funcionamiento muy similar al de lo que sería un interruptor termomagnético, ¿sí? ¿En qué sentido? En que toda la descarga va hacia una cámara apagachispas, que es quien va a manejar esa sobretensión. Bueno, y ahora lo vemos en detalle, ¿no? Hay una electrónica de disparo, la unidad de disparo es esta aguja, ¿sí? Y una cámara de aire donde se mezcla el tungsteno con el cobre. Entonces, una reacción química la que hace que pueda manejar esa descarga, derivando la descarga a la cámara de apagachispas y hay un canal donde van a salir los gases, ¿sí? Por eso se llama gaseoso. Eh, bueno, acá lo explica más en detalle, ¿no? Cuando se crea la sobretensión, esa electrónica que tiene, esa placa electrónica, la detecta y la amplía, se genera una chispa en la cabeza de aguja, se ioniza la cámara y bueno, se produce esta reacción química, ¿no es cierto?, con el tungsteno y el cobre, y se termina, bueno, derivando a la cámara apagachispas y después el gas caliente pasa por los canales. Ahora, como decía, esa tecnología es la que se utilizaba antes, ¿sí? ¿Por qué digo antes? Porque hoy en día la mayoría de los fabricantes ya no utilizan la tecnología del gaseoso, a no ser de que sea exclusivamente de tipo 1. Pero para los otros tipos de descargadores se utilizan los varistores, ¿sí? Es este componente electrónico que lo que hace es recibir la descarga y abrirse en el momento que recibe la descarga. Ventajas y desventajas de cada sistema. Bueno, en el caso de los gaseosos, ¿cuál era la ventaja que tenía? De que lo podía utilizar más de una vez, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la desventaja? De que yo no tenía una forma efectiva de medir la vida útil de ese descargador. Entonces, no era tan lineal el saber cuándo me seguía protegiendo y cuándo lo tenía que reemplazar, en el caso del gaseoso. En el caso del varistor, ¿cuál es la ventaja? Que esto es mucho más efectivo, ¿sí? Y la desventaja, podríamos decir de que es de que en el momento que recibe la descarga se abre y no funciona más. O sea, es más el criterio de lo que sería un fusible, ¿sí? En el momento que se abre el varistor yo lo tengo que reemplazar, ¿sí? No es que, esto no quiere decir que el gaseoso yo no lo tuviera que reemplazar, porque también había que reemplazarlo. Lo que pasa es que era más relativo el tema de saber cuándo lo iba a tener que reemplazar. En este caso, del varistor, una vez que recibe la descarga, inclusive yo lo veo. Acá vemos que hay, en los descargadores viene una bandera de estado, donde se pone, o sea, está en verde cuando me está protegiendo y se pone en rojo cuando el varistor se abre, ¿sí? Entonces, es mucho más efectivo y más fácil de poder reemplazarlo y saber cuándo lo tengo que reemplazar en el momento que recibe la descarga, ¿sí? Nosotros, una de las particularidades que manejamos en ABB es manejar el concepto de cartuchos, con lo cual cuando se recibe el impacto sobre una sola de las fases, si estamos hablando de un sistema trifásico, voy a reemplazar solamente el cartucho que fue impactado, ¿sí? Que es lo que pasa habitualmente, porque las descargas no suelen caer sobre las tres fases, suelen caer sobre una sola. Entonces, ¿qué ventaja tiene también este sistema de cartuchos con varistores? De que yo puedo reemplazar solamente la fase que fue impactada, ¿sí? Y a su vez, nosotros tenemos la tecnología de tener doble varistor por cada cartucho, con lo cual cuando se recibe la primera descarga, como vemos acá, se va a poner la mitad de la bandera en rojo
y esto me da tiempo a yo poder hacerme de un cartucho de reemplazo, ¿sí? Pensemos en, bueno, en un pañón de mantenimiento y demás, ¿no? Donde yo tengo esta posibilidad de decir, tengo tiempo para buscar el cartucho de reemplazo y poder seguir estando protegido, ¿sí? Existen otros tipos, ¿sí? En este caso los llamamos supresores de pico, de protección contra sobretensiones, que es muy diferente a lo que es el OBR o el DPS, SPD. Estamos en esta, en esta disyuntiva de que hay distintas siglas para nombrar al mismo equipo, ¿no? Que son los descargadores de sobretensión. Pero bueno, los que estábamos viendo antes son de formato IEC, son de formato DIN. Los podemos relacionar a la forma que tienen a la de un interruptor termomagnético, ¿no es cierto? Eso implica que sea de formato DIN. Ahora, hay otros equipos, los cuales llamamos supresores de pico, que tienen un formato UL. ¿Sí? Estamos hablando de la norma americana. En el caso de IEC es una norma internacional que se utiliza en toda Europa, que es la que tenemos nosotros en Argentina, estipulada como la norma de aplicación, ya sea en las instalaciones como en los productos eléctricos. Pero bueno, hay otra norma que es la americana, la norma UL, donde las características de construcción de los productos son diferentes, ¿sí? En este caso son más robustas, podríamos decir. Fíjense de que ya no hablamos del formato de un interruptor termomagnético, sino que hablamos de un tablero de dimensiones pequeñas, pero un tablero al fin, ¿sí? El tablero puede ser metálico, puede ser de plástico, eso es indistinto, pero ya estamos hablando de la envergadura de lo que sería un tablero para este tipo de protección. Obviamente que esto habitualmente no se utiliza en una casa, ¿no? En un domicilio, en una residencia, ni tampoco les podría decir de que habitualmente se utilice en lo que sería un edificio de varios pisos, tampoco, porque es una protección que se utiliza más en lo que es el ámbito industrial. Ahora, ¿qué característica tiene este otro tipo de protección de sobretensiones que lo llamamos supresores de pico? Bueno, va a tener la característica de hacer una protección que, a diferencia de lo que es la sobretensión del descargador convencional, que en el caso del descargador convencional lo que va a hacer es cubrir una franja, ¿no? Como veíamos, hay distintos tipos justamente por eso, porque van a cubrir una franja de lo que sería la descarga. Ahora, ¿qué tiene el supresor de pico? ¿Qué hace el supresor de pico? Bueno, acompañar toda la señal, ¿sí? No solamente una franja por arriba o por abajo de la descarga, de lo que sería una sobretensión o una subtensión, sino que acompaña toda la señal de tensión, dándole protección. E inclusive, acá veíamos, ¿no? Estas marcaciones que tenemos acá, que pueden ser los pasos por cero, lo que llamamos el paso por cero, donde el descargador convencional no me da ese tipo de protección. ¿Y cuándo es importante, antes de pasar a esto, cuándo es importante o necesario tener esta protección en los pasos por cero? Bueno, lo decíamos recién en ámbitos industriales donde, por ejemplo, tengo un PLC, ¿sí? O una PC industrial, o una máquina que ante una mini descarga en un paso por cero es muy difícil de identificar, y lo que puedo llegar a tener, más allá de que se queme la placa, que se queme el equipo o no, lo que puedo tener es una desprogramación del sistema. ¿Sí? Se puede desprogramar ese PLC, donde eso implica de que se pierda mucha materia prima, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso yo voy a apuntar a una protección muchísimo más completa, como en este caso, porque, como decimos, ¿no? Estamos cubriendo toda la señal, hasta los pasos por cero. Vamos a lo que es la instalación eléctrica de este tipo de equipamientos. Bueno, vamos a ver de que, de nuevo, ¿no? Siempre vamos a tener una norma de referencia, en este caso la IEC es la 62305/1, como habíamos dicho, pero después se desprenden la guión 3 y la 4, donde protección externa estamos hablando de lo que son los pararrayos, ¿no es cierto? Y para lo que es protección interna, vamos a hablar de este tipo de protecciones como los DPS o SPD. O sea que particularmente es en la guión 4, la 62305-4, donde nos va a hablar la norma de la protección de DPS. Sepamos que esto es a nivel internacional, ¿no? Después tenemos
una reglamentación a nivel nacional en la Argentina a través de la Asociación Electrotécnica Argentina, ¿sí? Que es para la protección de rayos, donde también voy a ver este tipo de, o sea, se va a hablar tanto de pararrayos en la 92305, se va a hablar tanto de pararrayos como también de los DPS, ¿no? Y después, a nivel, de nuevo, internacional, tengo dos normativas con respecto a lo que es este tipo de protecciones, que una va a abarcar a lo que son señales débiles o telecomunicaciones, que es la 61643-21, y la guión 12, que es la que me va a hablar de todo lo que es distribución de energía, ¿sí? Sistema de distribución de energía. Hablando de lo que es el esquema de conexión, yo tengo que saber de que ese descargador, como vemos acá en el esquema topográfico, va a necesitar una descarga a tierra sí o sí, ¿sí? Si alguno de los que está presente pensó de que este equipo se podía, digamos, utilizar sin una referencia a tierra, les digo que no se puede utilizar de esa forma, por lo que hablábamos, ¿no? Siempre va a haber una tensión remanente que yo tengo que dejar drenar a tierra. Entonces sí o sí le voy a tener que dar un punto de tierra. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ese varistor se cortocircuita? ¿Sí? Porque cuando se abre se va a cortocircuitar. Vas a hacer disparar a la termomagnética que tenga asociada, ¿sí? Entonces, esto lo tengo que tener presente. ¿Por qué? Bueno, en este caso porque existen dos formas de conexión, ¿sí? Una forma de conexión es apelando a no poner inmediatamente arriba del descargador una térmica, o sea, que lo puedo conectar en paralelo a lo que sería el interruptor general de ese tablero, ¿sí? Pero ¿cuál es la consecuencia en ese caso? Que me voy a quedar sin energía en esa instalación, ¿sí? Yo tengo que tener presente que cuando sea impactado el descargador de sobretensión, me voy a quedar sin luz, me voy a quedar sin energía. Yo esto lo puedo evitar poniendo, como vemos en el segundo esquema, una protección termomagnética inmediatamente arriba del descargador de sobretensión. ¿Qué es lo que voy a apuntar cuando yo use este otro esquema? Bueno, seguir teniendo continuidad de servicio, ¿sí? No quedarme sin energía en el tablero. Ahora, en ese caso, si yo uso este esquema porque no me quiero quedar sin energía en el tablero cuando sea impactado el DPS, tengo que tener presente de que ya sea desde el DPS o desde el interruptor que está asociado, yo tengo que tener un auxiliar para poder poner una señal luminosa fuera del tablero, un buzzer, ¿no es cierto? Una chicharra, una alarma, para saber cuándo fue impactado. Porque si no, de esa manera, si dispara el interruptor termomagnético y yo no tengo una señalización, no me voy a enterar nunca de que no estoy más protegido, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Otros criterios con respecto a la instalación son en base a el largo de los conductores, ¿sí? El largo de los cables. Esto tengo que saber de que siempre vamos a apuntar a que las distancias de los cables sean lo más cortas posibles. Como vemos acá, estos tramos de cable, ¿sí? No pueden superar los 50 centímetros, ¿sí? Y ustedes por ahí me dicen, bueno, pero si esto lo tengo que poner a tierra, ¿cómo hago? Muchas veces me hacen esa consulta. ¿Esto se pone con una jabalina aparte? O sea, se hace esa conexión a tierra se hace aparte del resto de la tierra. No. Esto tiene que estar equipotencializado con el resto de la instalación de tierra. Que esto quiere decir de que yo en el tablero lo voy a unir a la barra de tierras que tenga en ese tablero. Por eso tengo que apuntar de que ese tramo no sea mayor a 50 centímetros, ¿sí? Es más, muy habitualmente si los ven a este tipo de descargadores en los tableros, lo van a encontrar o en la parte inferior, donde está la barra de tierras, o sea, muy cerca de la barra de tierras, o en la parte de arriba, del tablero, bueno, si la barra de tierras está arriba, ¿no? Pero siempre va a estar cerca de lo que sería la barra colectoras de tierras, ¿sí? Cuando hablamos de la distancia de los cables, también tenemos que saber de que no tenemos que tener distancias superiores a 10 metros entre el tablero y la carga que yo quiero proteger. Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero yo tengo un tablero principal que está a más de 10 metros
del equipo que yo estoy queriendo proteger? Bueno, en ese caso es donde antes hablábamos de una protección en cascada. Yo necesito poner en ese caso más de un descargador de sobretensión, ¿sí? Entonces, voy a poner seguramente en el TGBT un tipo 1 más 2 y voy a poner cerca de la carga, como decíamos, un tipo 2 o un tipo 2 más 3, ¿sí? Pero tratando de evitar esto de tener más de 10 metros entre un tablero y el otro, o entre el tablero donde está la protección y la carga que quiero proteger. En esta norma que hablábamos, ¿sí? La 62305-4, también se me da una recomendación con respecto a la dimensión del cable que tengo que utilizar, porque muchas veces me han consultado, bueno, ¿y qué utilizo? ¿La misma dimensión de cable que tiene el interruptor principal? No. Yo voy a utilizar cable de 16 milímetros si es tipo 1, tipo 1 más 2. Si es tipo 2 voy a usar cable de 6 milímetros. Si es tipo 2 más 3 voy a usar cable de 1,5 milímetros. ¿Sí? Bueno, y para después otro tipo de descargadores que tienen que ver con lo que es señales débiles, datos, telecomunicaciones, voy a usar cable de 1 milímetro. Entonces, acá surgen ciertas preguntas que vienen de todo esto que estuvimos conversando, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que me tengo que preguntar? Bueno, si hay un pararrayo o no en ese edificio, ¿sí? En esa construcción. En el caso que haya en esa estructura una punta Franklin, un pararrayo, yo sí o sí, por norma, es obligatorio que ponga un descargador de tipo 1 o tipo 1 más 2. ¿Sí? La segunda pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué quiero proteger? ¿Cuál es el equipo que yo voy a estar queriendo proteger? ¿Por qué? Por esto que hablamos de la tensión residual. Yo necesito saber, y esto, sepan de que hasta en los electrodomésticos, ¿no es cierto? Una computadora, una TV, una heladera, cualquiera de estos equipos en su hoja de datos va a tener este dato que es la tensión máxima admisible, ¿sí? Entonces yo tengo que tener esa información, ¿sí? Como hablamos también, saber este tema de las distancias de los cables, ¿no? Que no haya más de 10 metros entre el equipo que quiero proteger y dónde está ubicado el descargador de sobretensión. Hablamos del mapa ceráunico, ¿sí? Para saber si el riesgo es bajo, medio o alto con respecto a las tormentas eléctricas por año. El esquema de conexión, yo tengo que saber si es TT o TNS, o sea, no, fíjense que esto está obviamente ligado a un esquema de tierras, ¿sí? Necesito saber cuál es la tensión máxima de operación continua. Y en esto, ahí estamos hablando de UC, ¿sí? No de UP. Cuando hablamos de máxima de operación continua es con la que voy a estar trabajando en esa instalación. O sea, queremos decir, en el caso de Argentina, si estamos trabajando con 220 volts, si estamos trabajando con 380, o en algunos casos, en ámbitos industriales, se trabaja con quizás 690 volts. Entonces, esa tensión con la que voy a trabajar en la instalación es importante saberla porque hay productos para esas distintas tensiones, ¿sí? Bueno, y después, quizás como una cuestión más accesoria, tengo que saber esto de si ese descargador tiene cartuchos, no tiene cartuchos, si tiene un solo varistor, si tiene dos varistores, si me da la posibilidad de tener un auxiliar para esto que decíamos, de poder asociar un piloto luminoso, etcétera, ¿sí? Esto también yo lo tengo que saber antes de realizar el esquema de protección. Vamos a algunos ejemplos. No voy a tomar examen, pero sí como para hacer el ejercicio, ¿no? De saber si entendimos qué tipo de protección tenemos que utilizar. En este primer ejemplo estamos hablando de una nave industrial, ¿sí? Donde no hay riesgo de impacto directo, o sea, no tenemos un pararrayo instalado y quizás muy probablemente esté en una zona donde no haya muchas tormentas eléctricas por año. Sí tenemos equipos sensibles, ¿sí? O sea, tenemos equipos que sabemos que son bastante sensibles en cuanto a su electrónica, y la distancia entre el tablero y las cargas que yo quiero proteger son menores a 10 metros. ¿Sí? Tenemos un solo tablero. Y en ese tablero está la protección de sobretensión. Bueno, les dejo unos segundos para que piensen qué tipo de descargador utilizarían.
Estamos hablando de que en este caso podríamos utilizar un tipo 1+2, ¿sí? Quizás alguno de ustedes pensó también en un tipo 2 o un tipo 2+3, ¿sí? Pero acá estaríamos garantizándonos, ¿sí? Ante el impacto del rayo en alguna oportunidad. Y bueno, sería correcto poner un tipo 1+2 porque tenemos las dos protecciones, ¿no? Si no tenemos la posibilidad de tener esta combinación de tipo 1+2, sí iríamos a un tipo 2 o un tipo 2+3, ¿sí? En el segundo ejemplo es una nave industrial más grande, donde acá sí tenemos pararrayos instalados, ¿sí? También las cargas son sensibles, hay varios tableros secundarios y las distancias son muy grandes, ¿sí? Son iguales o mayores a 50 metros. Bueno, vamos a pasar a la respuesta. Acá vamos a tener que poner en el tablero general un tipo 1, ¿sí? Porque tenemos el riesgo directo del rayo. En los secundarios vamos a poner tipo 1+2 o tipo 2 también podría ser. Y acá no lo dice en el slide, pero bueno, si la carga está más alejada de 10 metros de ese tablero secundario, también tendríamos que poner al pie de máquina un tipo 2+3. Y el tercer ejemplo, bueno, es que ya lo nombramos, es de todo lo que es el ámbito residencial, ¿sí? Y en este caso, a no ser que sea una residencia que tenga un pararrayo instalado o que tenga una distancia muy grande entre el tablero principal y las cargas que estoy protegiendo, por lo general vamos a estar utilizando los tipo 2+3, ¿sí? ¿Por qué el tipo 2+3? Porque el tipo 2+3 es el que me da la protección que necesito en base a la tensión residual que maneja para proteger todo lo que serían electrodomésticos. Bueno, ahora en esta parte vamos a ver físicamente qué diferencia hay, ¿no es cierto? ¿Cómo los vemos? Bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, dos descargadores de uso monofásico, ¿no es cierto? Para una instalación monofásica. Vemos que tienen la línea en el neutro y vemos dos versiones, por esto es que les comentaba que algunos vienen, en algunas versiones tenemos esta posibilidad de que ya vengan con un auxiliar incorporado, ¿sí? Este auxiliar me brinda un normal abierto, un normal cerrado, para poder vincular una indicación fuera del tablero, ¿sí? Después, si necesitamos otro tipo de descargadores como tipo 1+2, vean que el tamaño es diferente también porque son distintas las protecciones, ¿no? En este caso vemos un tipo 1+2, en este caso vemos un tipo 2+3. Fíjense que el tamaño del tipo 1+2 es considerablemente un poco más grande, ¿no? Y después tenemos que saber de que para lo que es un ámbito comercial o industrial, muchas veces puede haber convivencia de estos dos tipos de protecciones, como ser los descargadores ISE y las protecciones UL, ¿sí? Como decíamos, estos que son un tablero, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso los tableros UL pueden manejar inclusive otros poderes de ruptura. Fíjense que tenemos versiones de 160, de 100, hasta de 240 kA. O sea, pueden soportar inclusive descargas mucho más grandes. Pero en algunas instalaciones, el hecho de utilizar un supresor de pico no quiere decir de que no vaya a poder utilizar un descargador IEC en el tablero principal, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo con esto? Puedo tener sistemas híbridos donde use tanto descargadores IEC como supresores de pico, cualquiera de las dos protecciones. Acá vemos otra aplicación de descargadores, ¿sí? Y en esto quiero justamente abrir el panorama, ¿no? En el sentido de que inclusive no es que existen solamente los que son de formato DIN y los tableros UL. Hay muchísimos más tipos de descargadores para todo lo que es el segmento de señales débiles, de comunicación, ¿sí? Vamos a tener muchas versiones distintas y con distintos formatos de descargadores. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos viendo es un descargador que está diseñado específicamente para lo que son luminarias viales. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma de una térmica de un polo, ¿sí? Ya viene con sus dos cables de la fase y el neutro, ¿sí? O sea, ya viene cableado
y tiene la particularidad de tener doble varistor y un rango, digamos, específico para el tipo de descarga que puede recibir habitualmente una luminaria vial, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que voy. Sepamos de que no es que existen solamente dos formatos de descargadores, hay muchas versiones. Y nosotros, por ejemplo, disponemos de estos donde lo que se hace es poner un descargador por cada luminaria, ¿sí? ¿Y por qué es esto, digamos, hoy en día tan habitual, ¿no? De que tengamos que utilizar este tipo de protección en las luminarias viales? Y bueno, porque las luminarias viales, pensemos en que cambiaron de tecnología. Antes eran lámparas de descarga, ¿sí? Con lo que eran los balastos electromecánicos, soportaban mucho más, si tenían, por esa casualidad, caían sobre la línea de tendido eléctrico una descarga de un rayo, eran mucho más robustas, podríamos decir. Hoy en día las luminarias son LED, con lo cual tienen un circuito electrónico que es necesario proteger, y si la luminaria no tiene incorporado un descargador de sobretensión, lo más recomendable es poner este tipo de descargadores, ¿sí? De los cuales se pone uno por cada luminaria, ¿sí? Bueno, hasta acá vimos todo lo que yo quería compartirles de lo que es el marco teórico, ¿sí? Algunos ejemplos. Más que nada, también que ustedes puedan tener esto que llamamos el criterio de selección, ¿sí? Para poder plantear un esquema, saber de que muchas veces voy a utilizar más de un descargador de sobretensión. Complementar a todo lo que estuvimos hablando, tenemos estas herramientas, ¿sí? Como una guía práctica donde hay muchísima información, bueno, los catálogos de productos, obviamente, y también les va a quedar en esta presentación que, como dijo Soledad, les vamos a compartir, también este glosario para poder identificar los términos, ¿no? Muchas veces, si no estamos habituados a esta terminología, bueno, saber qué significa UP, UN, ¿sí? Y IMP, o sea, o la I máxima, saber de qué estamos hablando con los términos de cada una de estas cuestiones, ¿no? Y como les dije al principio, también compartirles mi contacto. Esto también está dentro de la presentación en PDF que se les va a compartir, que es todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Porque, como dije al principio, me parece interesante que podamos seguir en contacto, que si ahora en este momento vi que surgieron algunas consultas, ahora vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas, ¿sí? Pero si alguno de ustedes en este momento no le surgió esa pregunta, muy probablemente surja en otro momento en el que estén enfrente a un proyecto, enfrente a un cliente, o bueno, en el día a día, ¿no? Que es cuando suelen surgir esas consultas que son las que necesitamos evacuar. Para eso es importante tener el teléfono o el correo de alguien de referencia a ese tema, ¿sí? Así que, bueno, pasamos ahora, Soledad, si estás de ese lado, al tiempo de preguntas y respuestas. Dale, obvio. Empezamos por Mario, que pregunta, en un tablero general con interruptor principal QG, en OVR tipo 1, ¿se conecta a la entrada o a la salida del QG? Se conecta a la entrada, en paralelo a la entrada. Si tenemos, perdón, No, no amplío un pasa poquito nada. acá, amplío un poquito acá. Esto es siempre y cuando tengamos un interruptor aguas arriba. O sea, estamos hablando de que siempre vamos a asociar el OVR debajo de un interruptor que pueda accionar en el momento que se genere el cortocircuito, ¿sí? Yo puedo poner un interruptor aguas arriba del OVR para que dispare ese interruptor y no el principal. Ahora, yo para ampliar, si es que no entendí bien la consulta de Mario, ¿no? Siempre lo tenemos que vincular aguas abajo de algún interruptor, ¿sí? Si es el interruptor principal, lo voy a poner aguas abajo. Ahora, si es el interruptor que yo estoy poniendo inmediatamente arriba del OVR, ¿no? Para que dispare en el momento que reciba la descarga, en ese caso lo pongo aguas abajo. No sé si quedó bien respondida la pregunta. En todo caso, Mario, te pido que nos comuniquemos.
Perfecto. Hay otra más pregunta de Mario, que preguntó en su momento, que dice, en una instalación con alto nivel de descargas eléctricas y a la vez con gran cantidad de maniobras de cierre y apertura de sus equipos, ¿debo instalar OVRs del tipo 1 y 2? ¿Es posible hacerlo? Sí, sí, sí. Bueno, esto no lo mencionamos. Yo sí les mencioné de que la tecnología de los OVR fue cambiando. Antes eran gaseosos, hoy se apunta más, los fabricantes apuntan más a utilizar los varistores, ¿no? Pero también se fue dando a medida que fue pasando el tiempo, porque esta tecnología fue mutando, ¿no es cierto? En la práctica del uso y en la tecnología disponible también para fabricarlos más eficientemente, ¿no? Esto fue cambiando en el sentido de que hoy en día la mayoría de los fabricantes tienen estas combinaciones. Hoy en día, por ejemplo, en la ABB no tenemos solamente tipo 1. Nosotros partimos de lo que son tipo 1 más 2. Entonces ya tenemos una protección combinada, ¿sí? Es tanto tipo 1 como tipo 2. Sé que podría poner, yendo específicamente a la consulta de Mario, podría poner un tipo 1 más 2 en ese tablero principal. Perfecto. Me están avisando que se corta el audio. Puede ser que sea el mío porque yo te escucho perfecto. Avísame Ah, cualquier cosa. yo también te escucho bien, Soledad, pero bueno, si no, apuntaremos a la grabación que seguramente ahí va a estar bien. Totalmente, sí. Bueno, seguimos con las preguntas porque hay bastantes. De Guillermo pregunta, en la regla de los 50 centímetros dentro de un tablero, ¿se está dando por sentado que la conexión de puesta a tierra del gabinete es muy baja, de muy baja impedencia, así como también la misma resistencia de puesta a tierra del electrodo enterrado? ¿Cuáles son los valores máximos admisibles para la resistencia de puesta a tierra efectiva de la instalación? Los valores de máximos admisibles de puesta a tierra en la instalación son los que dicta la EA. En este caso, son los 40 ohms que me dicta la EA para toda la instalación. Y en particular el OR no tiene que tener un valor distinto al del resto de la instalación, ¿sí? Es por eso que justamente yo lo comentaba en un momento, hay que equipotencializar la tierra del descargador de sobretensiones con el resto de la instalación. Y el valor que va digamos, a surgir es el que me dicta la norma como valor máximo. Siempre voy a apuntar a tener un valor menor que me recomienda la norma, ¿no? Ok, perfecto. Mario tiene otra pregunta más, que pregunta, ¿qué tipo de descargador se recomienda instalar para proteger la electrónica de un PLC y un variador de velocidad instalados en el nivel terciario de mi instalación? Considerar que la ubicación de estos equipos soporta descargas eléctricas y sobretensiones por maniobra. Mm. Yo apuntaría a poner un tipo 1 más 2 cerca del equipo que estoy queriendo proteger, en cualquiera de las opciones que nombraba Mario, ¿no? Pero muy probablemente, si en la instalación hay descargas grandes de maniobra, en el tablero, esto en el tablero secundario, digamos, tendríamos que poner un tipo 2. O sea, hacer una protección en cascada, de poner un tipo 2 en el tablero secundario y en el tablero terciario poner un 2 más 3. Perfecto. Sí, La sí, consulta perdón, de... perdón que No amplíe un pasa poquito nada, más. perdón. Si con ese esquema de conexión de instalación no alcanzaría, ya directamente tendríamos que pasar a un supresor de pico. Ahora sí, perfecto. La pregunta de Axel supongo que surgió cuando mostraste el tema del alumbrado público. Dice que no suelen ser sistemas de TN para las redes de alumbrado público. Bueno, esto obviamente siempre vamos a depender del sistema de puesta a tierra que esté planteado, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso, el producto que tenemos nosotros viene con ese esquema de conexión. Ya después, el esquema de tierra que esté planteado en ese municipio, ¿no es cierto? O en el lugar donde esté el alumbrado público, va a determinar cómo yo haga la conexión o qué tipo de descargador vaya a utilizar.
Estas versiones que nosotros tenemos específicamente para alumbrado público tienen ese esquema de conexión. Perfecto. Después Lucas dice que va a enviar un mail con consultas, así que aprovecho el momento para recordarles que cuando termine esta capacitación les va a aparecer automáticamente un formulario en donde tienen la opción de pedir un contacto con consultas, así que ahí un miembro de nuestro equipo se va a contactar con ustedes si es que lo requieren. Después, por parte de Rodrigo, pregunta si los descargadores derivan a tierra no van en serie o van siempre en paralelo. No sé si me está diciendo de lo que sería la entrada o estamos hablando de la salida. O sea, la entrada del descargador se pone en paralelo con la red, ¿sí? O sea, si es monofásico, voy a llevar la fase desde el interruptor, como decíamos, ¿no? El interruptor principal o de la térmica que tenga inmediatamente arriba del descargador, pero siempre en paralelo voy a llevar las fases, ¿sí? Y bueno, y el neutro en el caso que sea tetrapolar también. O tanto en el monofásico como en el tetrapolar. O sea, hay tres versiones en esto. O sea, el monofásico viene con fase y neutro, las cuales tienen que estar en paralelo a la línea. Después tenemos uno que es trifásico y el tetrapolar. En el tetrapolar y en el monofásico tengo que también vincularle el neutro. Y la única salida que voy a tener es la de tierra. Eso es la entrada, ¿no? Después la única salida que voy a tener es la de tierra, que es la que tengo que unificar con el resto de las tierras del tablero. Perfecto. Vi que se agregó después, perdón, decía, o sea, ese SPD no alimenta ninguna carga. No, ¿Estás? va en paralelo, siempre va en paralelo. Ok, perfecto. Después Fabián pregunta, ¿cómo calculan el calibre de la protección termomagnética que llevará el descargador aguas arriba? Bien, eso no lo mencionamos, pero es muy buena la pregunta para saberlo. Va a depender del tipo de descargador que se utilice, ¿sí? Para los que son, y acá, bueno, el criterio es similar a lo que es el espesor del cable, ¿no? Cuando tengamos un tipo 1, un tipo 1 más 2, la protección va a tener que ser más resistente, con un calibre de ruptura más grande, pero así, digamos, como recomendación a grandes rasgos, si es tipo 1, netamente tipo 1, se suele recomendar directamente la protección de un fusible NH. ¿Por qué es esto? Por el calibre de ruptura, ¿sí? Y en el caso ya de las combinaciones tipo 1 más 2, tipo 2 y tipo 3, ya podemos utilizar interruptores termomagnéticos. Sí tenemos que tener, por eso digo que es muy buena la pregunta, tenemos que tener en cuenta, si vamos a poner, ya sea el interruptor principal o si ponemos una térmica inmediatamente arriba del descargador, esa térmica tiene que ser de 10 kA, ¿sí? Sí o sí tiene que ser de 10 kA. Ahora, después con respecto a lo que es el calibre de esa termomagnética, también va a ir disminuyendo de acuerdo a si es tipo 1 más 2, si es tipo 2 o tipo 2 más 3. En el caso de tipo 1 más 2 se recomienda una térmica de 63 amperes. En el caso de tipo 2, netamente tipo 2, ya podemos bajar a lo que serían 40 o 32. Y en el tipo 2 más 3 podemos poner una térmica de 20 amperes. Perfecto. Y por ahora vamos cerrando porque quedan pocas preguntas. Em, Guillermo pregunta si en el portfolio de ABB hay OVRs que ya traen una protección integrada y después agrega si la protección habitual del OVR se implementa con termomagnética o con fusibles. Sí, bueno, la segunda parte es la que contestamos recién y lo que se consultaba al principio, en algún momento tuvimos protecciones combinadas, pero ya no las tenemos más. Yo creo que es por una cuestión de practicidad. Es más fácil, digamos, reemplazar, si sucedió algo con el interruptor termomagnético, reemplazarlo por un lado, o sea, que estén separadas las protecciones. También se entiende la practicidad de que esté todo junto, pero en algún momento lo tuvimos en el portfolio y ahora ya no están más. Muy bien, y tenemos la última pregunta. Obviamente si necesitan más preguntas, háganlas y si no, vamos a ir cerrando.
La última pregunta de Axel dice, ¿el valor de la resistencia de la puesta a tierra va a impactar en el valor de la corriente de descarga que tenga que despejar la protección, ¿no? ¿La podrías repetir? Sí, obvio. Dice, el valor de la resistencia de la puesta a tierra va a impactar en el valor de la corriente de descarga que tenga que despejar la protección. Pregunta tipo, si es así. Sí, pero por eso yo hablaba de que una vez que yo tengo todo el esquema de tierras conectado, lo que tengo que hacer es megar, o sea, medir la puesta a tierra y que no supere el valor que me establece la normativa de AEA, que son los 40 ohms. En esas condiciones no voy a tener ningún tipo de problema, pues está todo estipulado, digamos. No, no, a lo que voy es a esto, no me haría tanto problema por la consulta que se está haciendo, ¿no es cierto? Siempre y cuando yo esté en los valores recomendables según la norma de puesta a tierra, ¿no? Los valores que me indica la norma. Perfecto. Walter, no sé si querés darme algunas palabras más como para ir cerrando, Bien, pero no, si no, básicamente agradecer a todos por su tiempo. Si alguna consulta no estuvo bien clara o quedó quizás ese, ese sabor amargo a veces de que o la persona no se supo interpretar bueno, del otro lado pasó lo mismo, eh, como dije varias veces en la charla, para eso está el teléfono, para eso está el correo, no molesta que hagan cualquier pregunta, siempre se dice, ¿no? De que la única pregunta mal hecha es la que no se hace, así que ya digo, sé que no habiendo mala voluntad de ninguna de las partes, sigamos conversándolo, ya sea de lo que se preguntó recién o una pregunta a futuro, y de verdad les agradezco mucho por el tiempo, por haberse conectado, y bueno, ya nos veremos la próxima o nos estaremos comunicando. perfecto. Les vuelvo a recordar que se va a hacer el envío de la grabación y de la documentación en el día de hoy o mañana, así que les agradecemos mucho por la participación, a ustedes y a Walter, así que nada, eso es todo por hoy. Gracias, Soledad. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.